Classroom, lamentablemente esta va a ser la última clase así sincrónica que vamos a tener. Las clases siguientes, o dos últimas clases que quedan de memoria y de inmunidad en mucosas, se las voy a subir de forma, o sea, la grabación, como he subido en un par de veces, porque realmente tengo cambios en los horarios de mi jornada laboral y no les puedo confirmar que esté un martes a esta hora con la posibilidad de darle el seminario. Lo van a tener en ese horario subido, pero la clase, no sé, como les dije, la clase de consulta o para aclarar algunos temas, bueno, vamos a tratar de pactarla donde puedan tanto ustedes como yo pueda estar presente, ¿sí? Perfecto, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de exploración del sistema inmune, que es cómo estudiamos cada uno de los componentes del sistema, ¿sí? ¿Siguen entrando? ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Saben entonces que tenemos, recordando un poquito de lo que es inmunidad, tenemos dos componentes del sistema inmune para estudiar, la parte innata y la parte adaptativa. La parte innata vamos a tener que estudiar todo lo que tenga que ver con la función de las células. Por ejemplo, la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos a partir de los mecanismos que tenían oxígeno dependientes, oxígeno independientes, ¿sí? El funcionamiento del complemento, ¿sí? Medir cada uno de los componentes de la cadena de complemento, ¿sí? Esas cascadas de activación que se generaban, qué factor está en déficit o qué factor no. Y hablar de la parte de inmunidad adaptativa es hablar prácticamente de la función de la inmunidad humoral y se puede estudiar, como vamos a ver un poquito más adelante, la función in vivo, ¿sí? De la respuesta TH1 macrófago, en lo que tiene que ver, por ejemplo, la infección con micobacterio tuberculosis a través de lo que va a ser la prueba PPD. Es determinar si hay o no contacto, o sea, si hay activación de los macrófagos a la exposición de componentes de la bacteria. Aquí no se hizo la PPD previo a un ingreso laboral, ¿sí? Y eso no determina que estemos cursando enfermedad, no. Eso determina si tuvimos o no contacto, ¿sí? Al exponer a la inmunidad celular a componentes de la bacteria, que en este caso es Mycobacterium bovis, obviamente no es la bacteria directamente, pero son componentes similares de la bacteria, cuando nos ponen en el antebrazo, se genera esa respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 con la formación del granuloma. Ese es el desarrollo del derivado proteico purificado y podemos corroborar la activación de la inmunidad celular, ¿sí? Que es una lectura, como vamos a ver en las filminas, de tacto y no visual. O sea, tenemos que medir el eritema a partir del tacto y no de lo que se puede llegar a ver o apreciar. Exploración del sistema inmune. A ver si puedo encontrar bien. Bien. Entonces, exploración del sistema inmune es prácticamente lo que le dije, que podemos evaluar los componentes solubles, los diferentes tipos celulares, las moléculas expresadas en la superficie celular. Hay un sistema que se llama citometría de flujo, un equipo que se llama citómetro de flujo, que haciendo pasar por un ánodo las células de célula en célula, o sea, de forma unicelular, estas células las vamos a marcar, ¿sí? Marcando con un fluorocromo, el cual se va a unir al componente en particular que podemos detectar sobre la membrana de la célula y después haciendo incidir un haz de luz sobre ese tubito por el cual pasan las células, eso va a transmitir una señal y lo vamos a poder identificar a partir de un software. Y eso nos va a decir qué población celular o qué componente, porque no necesariamente tenemos que hablar de una población celular, sino también podemos marcar un clúster de diferenciación, un anticuerpo, ¿sí? O sea, es muy específico. Obviamente no todos los centros tienen ese citómetro de flujo, sí lo tiene el Hospital Garrahan, lo tiene Facultad de Medicina, lo tiene la Academia de Medicina. Son situaciones especiales. Obviamente no vamos a hacer una fórmula leucocitaria a partir de un citómetro de flujo. Hay técnicas más fáciles, más económicas, que nos permiten llegar a un resultado semejante, ¿sí? Bueno, ¿por qué queremos evaluar el sistema inmune? Para ver si una persona está inmunizado contra un patógeno, para ver si un recién nacido está infectado, ¿sí? O sea, si son anticuerpos solo de la mamá o son anticuerpos que están a partir de una infección, no anticuerpos, sino que la infección es de la mamá o el bebé también tiene la infección, porque recuerden que un bebé
no podemos determinar en los primeros meses la generación de anticuerpos porque su sistema inmune es inmaduro. Si la vacuna aplicada en un individuo es efectiva, o sea, generó respuesta inmune. Bien, y distintas posibilidades que continúan a través de esa larga lista, ¿sí? Entonces, esta filmina lo que tiene por objetivo es mostrarle la variedad de parámetros que se pueden evaluar empleando cada una de las técnicas inmunológicas, ¿sí? Y esos parámetros son muy relevantes en situaciones clínicas particulares. Estos obviamente son técnicas muy inespecíficas, ¿sí? Pero que nos permiten orientar el tipo de respuesta que estamos teniendo, ¿sí? Una eritrosedimentación es dejar los glóbulos rojos en estos tubitos, ¿sí? Y con el tiempo ver la velocidad de lo que se conoce con BCG, velocidad de eritrosedimentación. Dependiendo de la velocidad, si está aumentada o no, significa que sobre esa célula, ese glóbulo rojo, hay algún componente que acelera. O sea, si tenemos una velocidad de eritrosedimentación aumentada, es porque hay algo sobre la membrana del glóbulo rojo que está aumentando la velocidad de aceleración. Es muy inespecífico, pero es muy sencillo, muy rápido. En horas lo podemos determinar la lectura y nos permite orientar una respuesta, sobre todo de tipo bacteriano. O sea, como que estamos frente a una respuesta inflamatoria, ¿sí? Acá tenemos una cámara que se llama la cámara de Neubauer para hacer el recuento manual de glóbulos blancos, ¿sí? Esto es un contador celular, nos permite llegar a la fórmula leucocitaria. La tinción por la técnica de Meier-Graeber-Giemsa, un proteinograma electroforético donde vemos cada una de las progenies de proteínas que hay en circulación. Obviamente acá, dentro de la fase gamma, vamos a encontrar a las inmunoglobulinas, ¿sí? Y si cuando veamos inmunodeficiencias, tal vez veamos que esta fase no está porque un paciente que tiene agamaglobulinemia, o sea, no tiene anticuerpos por alguna alteración en el desarrollo de los linfocitos T, si hacemos un proteinograma, una de las fases que va a faltar va a ser esta fase, ¿sí? No vamos a tener estas proteínas. Esto es lo que se conoce con el nombre de fórmula leucocitaria relativa y absoluta, ¿sí? Siempre le digo a los chicos que recuerden la regla mnemotécnica Nelly, neutrófilos linfocitos, Mon, Eva, ¿sí? Así podemos recordar el porcentaje cuando rápidamente tenemos un laboratorio frente a nuestras manos. Neutrófilos, el 60% como término medio, los linfocitos de un 20 a 40, y si eso está alterado, es mayor la cantidad de linfocitos que neutrófilos, es porque podemos estar frente a una infección viral o porque puede haber alguna patología cancerígena, o sea, tumoral, de los linfocitos, ¿sí? Sobre todo cuando recordamos las cadenas de los anticuerpos, lambda kappa, si se acuerdan era 2-1 en la generación de los anticuerpos. Cuando hay predominio de una sobre la otra, bueno, sabemos que es una tumoral de linfocitos porque hay aumento de la población y además porque hay una única población de células que está aumentando la cantidad. Después fíjense cuánto menor es el porcentaje de los monocitos, que son... ¿Alguien sabe qué células son los monocitos? Van a ser macrófagos luego. Esas son las células que cuando se extravasan se denominan macrófagos. Eosinófilos y basófilos. Bien, ¿qué medimos? La concentración total, ¿sí? La concentración de anticuerpos pertenecientes a una clase en particular. ¿En qué pacientes solicitamos esta determinación? En pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, individuos que están vacunados para ver si hay incremento de esta población de inmunoglobulinas, ¿sí? Pacientes infectados, pacientes enfermos autoinmunes y demás. En realidad lo que nosotros también hacemos, más que nada en inmunohematología, en el banco de sangre, es la titulación, ¿sí? El concepto de título, como vamos a ver, no significa, no es lo mismo que decir concentración, ¿sí? Un título no es el equivalente preciso de concentración, ¿sí? Nos da una idea de qué actividad tiene el suelo respecto de ese anticuerpo, ¿sí?
Sabemos que el título son las diluciones seriadas del plasma que nos permiten saber qué cantidad de anticuerpo todavía es reactivo a la reacción. Esto recordando un poquito la respuesta inmune, teníamos un primer encuentro con el antígeno, donde rápidamente recordamos la activación de los linfocitos B y la generación de esos anticuerpos de clase IgM, ¿sí? A partir, por ejemplo, del órgano linfático secundario, o ganglio, donde esos linfocitos que se diferenciaban de ese foco primario de activación iban a la médula del ganglio y eran los primeros productores de anticuerpos de clase IgM. Por eso sabemos que las infecciones agudas siempre van a estar caracterizadas, o podemos determinar que una infección es aguda por la presencia de inmunoglobulina M. Ante nuevos ingresos al microorganismo, una respuesta secundaria, bueno, ya recordando todo lo que era la activación del sistema inmune adaptativo, sobre todo linfocitos B, era ese cambio de clase de inmunoglobulina, ¿sí? En el centro germinal, la migración de los linfocitos B que se convirtieron en plasmoblastos, que salían del órgano linfático secundario y se dirigían a la médula ósea, donde ocupaban nichos y como plasmocitos sintetizaban y liberaban inmunoglobulina M. Ese cambio de clase y aumento de la afinidad por la hipermutación somática nos permiten ver esta curva como la respuesta secundaria es mucho más rápida, ¿sí? Mucho más rápida y más efectiva. Siempre recordando que eran anticuerpos T-dependientes, ¿sí? Separando completamente de los anticuerpos naturales. Por ejemplo, los que ustedes tienen que hacer mención rápidamente son los del grupo ABO, que no estaba esta colaboración TB. ¿Por qué? Porque no son proteínas. Entonces, no podemos ubicar un péptido sobre el complejo mayor de histocompatibilidad y hacer la colaboración TB. Entonces, no vamos a tener todo el desarrollo de ese centro germinal. Bueno, esto es lo que les decía. Un rápido repaso de respuesta primaria y secundaria de la inmunidad. No vamos a perder tiempo con esto. Las concentraciones, ¿sí? De cada una de las inmunoglobulinas. Fíjense cuán menor es la de inmunoglobulina E. Si recordamos rápidamente la clase del jueves, del sábado, cómo aumentaba, pero no a concentraciones tan altas, fíjense lo superior, ¿sí? De inmunoglobulina E frente a los tipos de hipersensibilidad 1, ¿sí? En esos pacientes alérgicos. Todas las metodologías empleadas a fin de determinar la presencia de anticuerpos se van a basar en la interacción, obviamente, ¿sí? Del antígeno con el anticuerpo, lo que se conocía con el nombre de complejo inmune. Hay una primera fase de esa interacción antígeno-anticuerpo que no es visible, ¿sí? Creo que alguien quiere entrar. Aguárdame. Sí, listo. Bien. Una primera fase de la sensibilización, ¿sí? Que es una interacción la cual no puede ser apreciada a partir del ojo humano, entonces vamos a tener que tener distintas metodologías para poder hacer visible esa interacción, ¿sí? Y la interacción de tipo secundaria, que es la que vemos constantemente en los bancos de sangre a partir de la aglutinación o la precipitación. Lo que diferenciaba la aglutinación de la precipitación, ¿sí? Era que el antígeno estaba sobre la membrana del glóbulo rojo y eso le daba el aspecto de particulado, y cuando se le unía el anticuerpo, si el anticuerpo se une a un antígeno que está sobre un glóbulo rojo, lo que vamos a ver es hemaglutinación, o sea, la aglutinación de los glóbulos rojos. Eso no necesariamente tienen que ser glóbulos rojos, sino pueden ser de forma en el laboratorio, in vitro, la unión del antígeno a partículas de látex, ¿sí? Y eso va a ser simplemente aglutinación. Si ese anticuerpo antígeno está en forma soluble, eso no da aglutinado, porque no hay ninguna partícula que permita formar este aglutinado, y lo que pasaba es que precipitaba, ¿sí? Se iba al fondo del tubo. Si rápidamente recordamos la hipersensibilidad 2 y 3, ¿sí? Acá no había aglutinación, sino que había precipitación. ¿Y dónde precipitaba? Sobre la membrana basal, por ejemplo, del glomérulo. Y eso es lo que causaba la activación del complemento y con eso el desarrollo de la
inflamación de esa membrana y se daba la glomerulonefritis, ¿sí? Todas cosas para asociar y recordar un poquito y saber de dónde vienen las cosas, para no acordarse de memoria. Entonces, la interacción visual primaria no visible, la interacción secundaria visible, aglutinación o precipitación. Las metodologías basadas en los que nos permite ver esta sensibilización o interacción primaria, en lo que se conoce con el nombre de enzima inmunoensayo, radioinmunoanálisis, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, ¿sí? Y las metodologías para la interacción secundaria, lo que usamos diariamente o de rutina en el laboratorio, ¿sí? La aglutinación, también está lo que se llama inmunodifusión radial, y ahora vamos a ver de qué se trata eso, y la inmunoelectroforesis. Siempre recuerden que el antígeno tenía que tener más de un epítope, ¿sí? Porque si tenía un solo epítope, solo iba a poder ser reconocido por uno de los bracitos de la Y del anticuerpo, y nunca se iba a dar lo que se conoce con el nombre de aglutinado, ¿sí? Por eso lo que están viendo acá son antígenos con un solo epítope, no se forma ningún conglomerado de anticuerpos o aglutinado, y acá antígenos con más de un epítope. Recuerden que el epítope era el lugar que podía ser reconocido por el paratope de la inmunoglobulina. Esperen que voy a activar el ingreso de gente. Bien. Bueno, esto también depende, o sea, que se forme o que se pueda ver el aglutinado, de la cantidad de uno u otro, o sea, de la cantidad de antígeno-anticuerpos. Si nosotros tenemos una muestra donde en principio tenemos mayor cantidad de antígenos que de anticuerpos, porque el anticuerpo lo vamos agregando de a poco, no vamos a ver ninguna aglutinación. Y si posteriormente vamos a tener mayor cantidad de anticuerpo libre, porque todo el anticuerpo que nosotros vamos agregando a esa muestra se va uniendo y va formando el complejo inmune con el antígeno, vamos a tener más cantidad de anticuerpos que de antígeno. Entonces no vamos a poder ver nada. Eso es lo que se conoce con el nombre de prezona o prosona, ¿sí? El lugar donde hay más antígeno que anticuerpo, como les muestra la imagen, ¿sí? O prosona, cuando lo que forma más es la unión del antígeno, ¿sí? Porque está el resto neutralizando los antígenos. La única zona que vamos a poder ver ese aglutinado es en la zona de equivalencia, ¿sí? Es la misma cantidad de antígeno de anticuerpo, la fase de meseta de la curva. Ahora que está tan de moda hablar de la fase de meseta, vamos a poder ver el aglutinado. Y esto es importante cuando veamos después el concepto de título, ¿sí? Porque el título era esa máxima dilución que permitía ver positiva la reacción. No va a significar que estemos en el título, sino que podemos estar en la prezona, ¿sí? Donde hay más uno que otro. Bien, interacción secundaria en principio, que es lo que podemos ver a simple vista, que es lo que vamos a usar en las técnicas de laboratorio, ¿sí? De un banco de sangre. Las técnicas tienen que ser sensibles, tienen que ser específicas. Generalmente una va en desmedro de otra, o sea, si tiene mayor sensibilidad, pierde especificidad, y si es más específica, pierde sensibilidad. Que una técnica sea sensible significa que tiene alta sensibilidad por encontrar algo, pero eso no significa que sea específico. Si tiene la posibilidad de unirse a todo lo que encuentra porque es muy sensible, esa interacción puede ser inespecífica y puede dar resultados falsos positivos. Entonces acá rápidamente sacamos dos conceptos, el de falso positivo y el de falso negativo, ¿sí? Que va a ser muy comúnmente usado en los bancos de sangre porque vamos a poder informar resultados de ITT, sobre todo falsos positivos, ¿sí? Distinto de lo que es la especificidad, que es una técnica que sea muy específica, si no encuentra justo lo que quiere buscar, va a ser negativo, por más que esté el microorganismo en circulación, ¿sí? Entonces una técnica muy específica va a tener mayor probabilidad de ser o de dar resultados falsos negativos, y eso es lo que no queremos en un banco de sangre. Nosotros en un banco de sangre vamos a tratar sobre todo con gente sana, al cual le tenemos que encontrar la infección, ¿sí? Si nosotros vamos a usar pruebas específicas en personas sanas, se nos va a hacer muy dificultoso encontrarlo. Por lo tanto, vamos a tener la mayor probabilidad de errores y realizar transfusiones con infección, ¿sí?
Esto es muy importante para el banco de sangre, la utilización de técnicas sensibles a técnicas específicas. Obviamente, cuando después hacemos la detección, tenemos que saber la especificidad de eso, a ver si eso que detectamos por esa técnica sensible es realmente lo que estábamos buscando. Y ahí aparecen las técnicas, por ejemplo, de biología molecular o el NAT, que es la detección de ácidos nucleicos, y eso es lo que nos confirma o no, o nos descarta, el resultado de la técnica serológica. Dentro de las técnicas de interacción secundaria, entonces teníamos simplemente para que la vean, la inmunodifusión radial, donde a partir de este papelito vamos a ubicar en el centro la muestra, ¿sí? Esta va a difundir según la interacción hasta donde encuentre el antígeno, ¿sí? O viceversa. Nos va a determinar un radio, y ese radio a partir de esta curva calibrada vamos a poder obtener un resultado, ¿sí? Este primer radio nos da esta concentración, este segundo radio nos da esta concentración, entonces estamos hablando de una técnica cuantitativa, ¿sí? Podemos determinar una concentración a partir de esta inmunodifusión radial. Va a determinar la concentración de anticuerpos, de proteínas del complemento, ¿sí? Es una técnica cuantitativa. El título, ¿sí? La máxima dilución, la inversa, ¿sí? Es importante el concepto de la inversa, de la máxima dilución. Estos son diluciones seriadas del suero, ¿sí? Ponemos la muestrita acá, tomamos parte de esta muestra y la ubicamos acá, mitad de la muestra, mitad de solución fisiológica. De esto tomamos una muestra y lo ponemos acá, que también hay solución fisiológica. Entonces ya tenemos el suero diluido de acá y de acá, ¿sí? Por eso se dice que son diluciones seriadas, 2, 4, 8, 16, ¿sí? La inversa de la máxima dilución que permite ver positiva la reacción es el título, ¿sí? Acá va a estar dado por, como les muestro en la imagen, 32, ¿sí? No 1 en 32. Si hablamos de título, tenemos que decir 32. Fíjense acá, como les decía, el efecto en realidad no prozona, sino presona. Acá tenemos más antígeno que anticuerpo, entonces no se da la interacción. Por eso es negativo, pero no porque no haya reacción, porque acá se está dando. Bien. Bueno, y estas las técnicas cualitativas, ¿sí? Técnicas cualitativas nos dice si hay o no hay. No nos habla de ninguna cantidad, por eso es cualitativa. Dice si hay o no uno u otro anticuerpo, y esto es a partir de la aglutinación con estos antirreactivos, ¿sí? Fíjense el anti-A, el anti-B, el anti-AB y el suero de Kuhn para determinar la presencia de del anticuerpo de clase IgG para la proteína D, ¿sí? Este individuo era A, este individuo era B, ¿sí? Por eso cuando le ponemos el reactivo anti-B no hay aglutinación, sí hay aglutinación, ¿sí? Técnica cualitativa. Y el cero, obviamente, como no tiene ningún antígeno sobre la membrana, no da ninguna reacción, no se ve ninguna aglutinación. Bueno, esto es particular de infectología, para determinar la hemaglutinación, esto es algo que les hice mención, ¿sí? Hemaglutinación es para ver la aglutinación de los glóbulos rojos, ¿sí? A partir de un antígeno que ahora ya no es más el antígeno del grupo ABO, sino que va a ser un antígeno del microorganismo, ¿sí? De Chagas, que es presentado sobre la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Pero bueno, en definitiva lo importante de esta filmina es que estamos hablando de título, ¿sí? La titulación, por más nombre propio que tenga. Bien. Particularmente, si nosotros queremos diferenciar, si estamos en una infección aguda o en una infección crónica, o queremos determinar si tenemos en la muestra, además de IgM, IgG, o sea, si en un título queremos determinar si ese título está dado por IgM, IgG, o solo por IgM, ¿sí? Lo que vamos a usar es esta prueba, ¿sí? Donde
lo que hace el 2-mercaptoetanol, rompe los puentes de disulfuro que forman la molécula pentamérica de la inmunoglobulina M, ¿sí? Entonces, sin importar todos los que dice la filmina, rápidamente nos vamos a la imagen de abajo, donde vemos dos títulos. Uno que no tiene el 2-mercaptoetanol y nos da 64, y el otro que sí tiene 2-mercaptoetanol y da 8. Entonces, si este título sin 2-mercaptoetanol es mayor que este, quiere decir que algo sacamos de esta muestra. Bueno, ¿qué sacamos? La inmunoglobulina M. Entonces, este título estaba determinado por la presencia de IgM e IgG. ¿Sí? Quiere decir que en este título hay IgM. Se puede estar dando también la síntesis de IgM y podemos estar viendo una infección aguda. ¿Sí? Eso es lo importante. Quiere decir que hay síntesis y liberación, hay liberación activa actualmente de IgM, como molécula aguda de liberación de una respuesta inmune. Si este título, el de abajo, no hubiera cambiado, con 2-mercaptoetanol hubiera sido 64 también, bueno, ese título estaba dado nada más que por IgG. O sea, es una infección crónica, pasada. Ya hubo cambio de clase, ya hubo un segundo encuentro con el microorganismo, todo lo que sabemos de la respuesta inmune, ¿sí? Eso es como tienen que interpretar ustedes la técnica, al margen de cómo se llama el nombre de la molécula y todo. Lo importante es que nos permite sacar de la muestra a la IgM. Otra forma de poder determinar esto es a partir del concepto de cero conversión. Cero conversión es cuando, a partir de dos muestras pareadas, ¿sí? La tomamos una en un tiempo cero y otra después de 2 semanas, ¿sí? De 15 días. Esto tiene que ver con la fisiología de la respuesta inmune, ¿sí? Si aumenta o no aumenta el título, ¿sí? De la IgG, vamos a poder decir que es una infección crónica o una infección aguda, sin tener en cuenta la IgM. Acá podemos decir que una infección es aguda o crónica solo determinando el título de IgG. Si ese título aumenta 4 veces de la muestra 0 a la muestra 2, estamos en presencia de una infección aguda, o sea, hay síntesis y liberación activa de IgG. Eso nos habla de infección aguda. Se denomina cero conversión a la aparición del anticuerpo o el aumento del título en 4 veces, ¿sí? A lo largo de 3 o 4 semanas, 2, 3, 4 semanas, ya en una respuesta inmune secundaria. Disculpe, ¿puede repetir lo anterior, que no entendí bien? Lo de cero conversión. Exacto. Vos tenés una muestra que no tenés la posibilidad de detectar IgM, ¿sí? No hay detección de IgM y querés saber si ese individuo tiene respuesta aguda. ¿Cómo lo podés determinar? Eso a partir de la cero conversión del título, de IgG, obviamente, ¿no? Entonces, si tenés un título en la muestra que tomaste a tiempo cero y después de 2, 3, 4 semanas tenés un aumento del título de esa IgG 4 veces, como dice acá, estás hablando de una infección aguda, ¿sí? Claro. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Teniendo 2 muestras en suero de un mismo paciente tomadas a diferentes tiempos, es posible comparar el título en ambas muestras. Bien. Es lo que dice acá arriba, ¿eh? Infección activa o crónica. Si no teníamos aumento del título, es una infección crónica. Si tenemos cero conversión o aumento 4 veces el título IgG, es una infección aguda, activa. Está sintetizando y liberando anticuerpos. Bueno, esto si hay una u otra inmunoglobulina, vamos a poder decir si es o no infección aguda. Esto todo lo que tiene que ver es para determinar la infección si es aguda o crónica, o si hay aumento o no de inmunoglobulina. Dejamos la interacción secundaria, que es lo que podemos ver a simple vista, la aglutinación o la precipitación. Ahora vamos a la interacción primaria, ese es el primer contacto entre la inmunoglobulina y el antígeno, ¿sí? Tenemos entonces estas técnicas para poder verlo, los fluorocromos, ¿sí? Isótopos radioactivos o enzimas. Entonces ya hablar directamente de enzimas los hace recordar el concepto de
ELISA, enzima inmunoanálisis, ¿sí? Donde vamos a tener un anticuerpo que va a estar marcado, por ejemplo, va a estar unido, por ejemplo, a una inmunoglobulina, perdón, un anticuerpo que va a estar unido a una enzima. Tenemos que recordar el concepto de enzima. Si no sabemos qué son enzimas, no le vamos a encontrar sentido a la técnica. Enzimas son proteínas que aceleran una reacción, ¿sí? Entonces, esa enzima, si nosotros le ponemos un sustrato, vamos a tener un producto, lo va a modificar. Entonces, por un lado tenemos el anticuerpo unido a la enzima. Volcamos la muestra que queremos estudiar. Volcamos lo que queremos detectar. Si hubo unión del antígeno con el anticuerpo, este anticuerpo que estaba marcado con la enzima, se va a quedar retenido en esa muestra. Entonces, una vez que le ponemos el sustrato de esa enzima, si se da el producto, es porque quedó el anticuerpo con la enzima unido. Quiere decir que es una enzima inmunoanálisis positivo, ¿sí? Esto que viene acá. Me quedé colgado hablando y no les mostré la imagen. Tenemos esta que se llama sándwich, ¿sí? Tenemos este tubito con el anticuerpo acá pegado, volcamos la muestra. Si está lo que queremos encontrar, se va a quedar unido a ese primer anticuerpo. Volcamos un segundo anticuerpo, ¿sí? Por eso se llama sándwich. Ese anticuerpo va a estar unido a la enzima o al fluorocromo, dependiendo de cómo sea. Fluorocromo lo vamos a ver por microscopio de fluorescencia, o si es una enzima, vamos a ver el producto, como les decía, resultado de la modificación del sustrato. ¿Está bien? Enzima ELISA sándwich. Y este es al revés, es indirecto, ¿sí? Acá lo que queremos encontrar es la respuesta inmune del individuo. Entonces lo que vamos a poner es el antígeno, ¿sí? Volcamos la muestra de suero del individuo. Si tiene los anticuerpos específicos, se quedan unidos. Y ahí nuevamente ponemos un segundo anticuerpo marcado con la enzima o con el fluorocromo, ¿sí? Cuando vimos la vez pasada hipersensibilidad, les dije que la inmunoglobulina E, y como vimos recién, está en mucho menor concentración, 0,02 más o menos, respecto de IgM y IgG. Entonces tenemos que usar técnicas particulares que son semejantes al criterio. Fíjense que lo que estamos poniendo en estos disquitos es un anticuerpo al cual le vamos a volcar la muestra y se va a quedar pegada la inmunoglobulina E. Y este es al revés. Ponemos el antígeno sobre el disquito, volcamos las muestras y acá ya la inmunoglobulina E se queda unida por la región variable. Volvemos a tener volcar un segundo anticuerpo, que es el que nos va a permitir marcar o ver por el microscopio, ¿sí? Sea una enzima o sea fluorocromo. Rápidamente piensen, esto es una técnica inespecífica, porque acá la IgE de la muestra se está uniendo por la fracción constante, ¿sí? Entonces, sabemos que estamos detectando IgE, pero no sabemos la especificidad de esa IgE, ¿sí? Por eso PRIS detecta IgE total. Ahora, si nosotros queremos saber si en un individuo asmático, ¿sí? o alérgico, frente a qué es alérgico, y por eso queremos ver la especificidad de esa IgE, tenemos que usar la técnica de RAS, ¿sí? Donde nosotros le vamos a poner el antígeno, se va a unir de forma específica porque se está uniendo en la unión epítope-paratope, ¿sí? Y sabemos que es IgE porque vamos a poner un anticuerpo con especificidad frente a la fracción constante de la inmunoglobulina E, pero una IgE específica, ¿sí? Esa es la diferencia entre PRIS y RAS. Una detecta IgE total y la otra detecta IgE con una especificidad determinada. ¿Por qué sabemos que es IgE? Y porque le estamos poniendo un segundo anticuerpo con especificidad frente a la fracción constante de la inmunoglobulina. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, bien. No importa. Bueno, estas son distintas técnicas para determinar la interacción primaria, ¿sí? Acá vemos el depósito de los complejos inmunes, o sea, el antígeno con el anticuerpo, sobre un portaobjeto de un tejido, ¿sí? Por eso va a ser esto inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, ¿sí? Acá estamos viendo esos anticuerpos sobre la membrana basal, por ejemplo, ¿sí? Del glomérulo.
inmunomarcación de cortes de riñón. ¿Sí? Esto en cada una de las glomerulonefritis, que bueno, eso tiene que ver con fisiopatología de la función renal, ¿sí? Según dónde se une el anticuerpo con el antígeno, o dónde esté el antígeno, si del lado de adentro de la membrana o del lado de afuera, ¿sí? Nos va a permitir darle un nombre distinto a esas glomerulonefritis, que como le dije es la inflamación de la membrana basal del glomérulo. Este es el citómetro de flujo, ¿sí? Como les decía, cada uno de los componentes que queremos detectar van a estar marcados con fluorocromos de distintos colores, ¿sí? Rojito, verde, amarillo. Se va a hacer pasar cada uno de estos componentes de forma unidispersa, ¿sí? De a uno por vez. Va a incidir un rayo de luz y según la longitud de onda de ese rayo de luz que se refracta, va a incidir en estos detectores, digamos, y eso nos va a dar una imagen, ¿sí? Fíjense, esto es lo importante, lo que quiero que se recuerden, que es lo que permite determinar la citometría de flujo. Nos permite saber, conocer el tamaño de la célula, la granularidad de la célula. ¿Y para qué queremos saber la granularidad? Y para ver si estamos hablando de neutrófilos, de linfocitos, de mastocitos, qué contenido de gránulos tiene esa célula. Podemos determinar qué célula es por la granularidad, ¿sí? O directamente el marcador que esté sobre la membrana de esa célula. Acá podemos estar marcando esto que es un CD19, ¿sí? Un clúster de diferenciación 19. ¿Y qué marcaba el CD19? Al linfocito B. Entonces, si esto al pasar por acá nos transmite una señal, sabemos que en esa muestra tenemos linfocitos B, ¿sí? ¿Ven? Acá está un poco más ampliada la imagen. No, esto no me interesa. Fíjense, olvídense de esta parte de la filmina, es mucho más complicada, pero miren cómo es el gráfico, el histograma que nos da el citómetro de flujo. Estos son poblaciones celulares. Esta es una población celular, esta es otra población celular y esta es otra población celular que la estamos determinando, a partir del tamaño marcado por un fluorocromo y la granularidad. Cuanto más acá estén y cuanto más acá estén, las células van a ser de mayor tamaño y de mayor granularidad. Entonces acá sabemos que estamos viendo una población neutrófilos. Menor cantidad de gránulos, menor tamaño, monocito. Casi nada de gránulos y del tamaño mucho más pequeño, linfocitos, ¿sí? Esto lo van a poder ver en esta imagen, cómo se separa en cuadrantes, ¿sí? A partir de estas líneas. Entonces, el ejemplo que siempre le traigo cuando estamos en las clases presenciales, si nosotros queremos determinar CD4 y CD8, CD4 y CD8, si tenemos una población que está acá, o esta población que puede estar acá, estas células, para pensar un poquito, ¿de dónde vendrían? Pero se me borra. No. ¿Y por qué no me dicen nada? Si tenemos que cuanto más acá estemos, vamos a tener CD4, por ejemplo, y cuanto más, CD8, perdón, porque acá dice CD8, y cuanto más acá estemos, vamos a tener CD4. Si estamos en este cuadrante, ¿siguen el mouse? Sí, el mouse lo veo. Esperen, le voy a dar un toque de color. Si estamos en este cuadrante, ¿qué quiere decir? Que tenemos tanto CD8 como CD4, ¿sí? O sea, la población de células que está acá es CD4, CD8 positiva, CD4 positivo, ¿sí? ¿Vamos Sí. bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué población hay acá entonces? ¿De dónde serían estos linfocitos T? Que estén acá CD4, CD8 positivo. A ver si se acuerdan de inmunología. C4, C8. El ahorcado. ¿Cómo es el ahorcado?
¿Pueden ser de timo, doble positivos? Perfecto, perfecto, perfecto. Células inmaduras, ¿sí? Células CD4, doble positivo. CD4, CD8 positivo. Y este de acá, cualquier otra población celular que no tenga ni CD4 ni CD8. Incluso los primeros linfocitos T que ingresan al timo que eran doble negativos. ¿Se acuerdan? O sea, es un juego, pero lo que quiero que entiendan es cómo se interpreta el gráfico. Lo que está acá es porque tiene esta población, este marcador y no tiene este. Lo que está acá es porque tiene este marcador y no este. Lo que está acá es porque no tiene ninguno de los dos y lo que está acá es porque tiene los dos, ¿sí? Este de acá es el que utilizan actualmente, o no sé si ahora lo estarán haciendo, hace rato que no voy, utilizan los técnicos el citómetro de flujo para determinar si las plaquetas que se obtienen a través de procedimientos de aféresis, a pesar de que usan las aféresis ya se obtienen leucorreducidas, pasan esa muestra por el citómetro para determinar si tienen glóbulos blancos, ¿sí? Si las plaquetas están o no leucorreducidas. Así que no es que es algo muy loco, se usa, ¿sí? Y en un banco de sangre. Está bien, el del Garrahan, pero bueno, se usa. ¿Esto qué es? Nada. Bien. Ahora podemos también ver nosotros la funcionalidad de esas células, ¿sí? La activación, la proliferación, la diferenciación en células efectoras o de memoria. Podemos obtener las distintas capas celulares, ¿sí? Fíjense la separación. Bien, evaluación de la capacidad proliferativa. Esto, nada, recontra específico, se lo muestro porque viene en el sentido de las filminas, pero ni se imaginen que voy a pedirles algo de esto, ¿sí? Pero fíjense que podemos evaluar la respuesta actividad funcional de estas células a partir de estas plaquitas, ¿sí? Bien, y esto es lo que le decía. Esto era in vitro, pero también podemos estudiar el sistema inmune in vivo, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo, es el desarrollo de ese granuloma. Fíjense que acá lo que se está determinando como radio no es lo visual, ¿sí? Porque sería nada más que hasta acá, sino que hasta acá. ¿Por qué? Porque acá se toca el eritema, acá se toca indurado todavía. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿sí? Se ve rojito hasta acá, pero hasta acá todavía hay induración, ¿sí? Y esta es la respuesta de un individuo, por ejemplo, podemos determinar la respuesta de un individuo frente a la vacunación, para ver si estuvimos o no en contacto, ¿sí? Con la bacteria, con tuberculosis. En un paciente que no está inmunosuprimido, el radio de positividad es más de 10. En cambio, en un individuo inmunosuprimido, por ejemplo, un paciente HIV, el radio de positividad es mayor de 5, ¿sí? Pero lo importante es que se acuerden que la PPD, que nos hacen muchas veces para ingresar a un trabajo, es una técnica inmune in vivo, de exploración del sistema inmune in vivo. Nosotros ponemos de forma intradérmica, ¿sí? La agujita se ingresa casi perpendicular a la piel para entrar en los estratos más superiores. Otra forma de evaluar la inmunidad innata, ¿sí? Es a partir de una técnica cualitativa que se llama nitroblue de tetrazolium. No me importa la técnica, pero sí para que repasen cómo mataban a los microorganismos, los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? A partir de esos mecanismos, esto no es que está mal escrito electrograma, sino que es paciente con enfermedad granulomatosa crónica porque no tiene activa la NADPH oxidasa, ¿sí? Que era la que utilizaba el macrófago, por ejemplo, para matar a través de mecanismos oxígeno dependientes y la generación de esos intermediarios reactivos del oxígeno, ¿sí? Para matar las bacterias. ¿Se acuerdan? Eran los intermediarios reactivos del oxígeno, siempre les doy el ejemplo de la lavandina, ¿sí? El clorito de sodio. Y el nitroblue de tetrazolium lo que estaría haciendo es hacer la viraje del color si la enzima es activa, o quedar con el mismo color si la enzima no es activa, ¿sí? Esto es para determinar lo mismo, si estallido respiratorio,
pero de una forma más digital, digamos, a través también del citómetro de flujo. Y el Western blot es la técnica que permite determinar o permite confirmar antes de que existiera el NAT, ¿sí? O la biología molecular, para confirmar la detección por técnicas serológicas de, por ejemplo, el HIV. Es una técnica cualitativa, altamente específica, que permite determinar la presencia de anticuerpos o antígenos, ¿sí? El diagnóstico se emplea exclusivamente para confirmar HIV. ¿Por qué? Porque en estas membranitas, ¿sí?, que dice nitrocelulosa, lo que se hace es ubicar proteínas del virus, las distintas proteínas que conforman el virus, la GP120, GP24, ¿sí?, que eso está determinado por el tamaño. GP significa glicoproteína 120, que es el peso molecular de esa proteína. GP24 es el peso molecular de esa proteína. Fíjense cómo se ubica acá, ¿sí?, en esta parte, más pesada, más liviana. Entonces, según qué rango de marquitas aparece, si son una o más de una, vamos a poder decir que hay infección o no por el virus. ¿Pero por qué? Porque lo que se le va a unir a esto, eso es una técnica indirecta, lo que se le va a unir a esto es el anticuerpo, ¿sí?, del individuo, de la muestra de sangre. Esa persona tiene un anticuerpo específico contra esa proteína que, lamentablemente, es la proteína del HIV. O sea, esa persona está cursando, la infección por el virus HIV. ¿Qué es esto? Los anticuerpos monoclonales. Como les resalté más de una vez, la respuesta inmune siempre es policlonal. La respuesta inmune siempre es policlonal. ¿Por qué? Porque no se activa un solo linfocito contra una parte del antígeno. No, ese antígeno tiene distintos epítopes. Acuérdense que el epítope era la parte del antígeno que era reconocida por el paratope. Entonces puede haber linfocitos B con distintas inmunoglobulinas que se unan a distintos epítopes de ese antígeno, y por eso se daba la respuesta policlonal. Distintos clones de linfocitos B se activaban frente a ese antígeno. Lo que están viendo en las imágenes, ¿sí?, es la generación de anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y estos anticuerpos monoclonales hoy por hoy son el avance de muchas terapéuticas, ¿sí? Por ejemplo, se usa el rituximab, ¿sí? Y acuérdense que todo lo que termine en MAB significa que son anticuerpos monoclonales. ¿Y cómo se forman esos anticuerpos monoclonales? Y bueno, vamos a tener que obtener un único linfocito B, que nos va a determinar la síntesis y liberación de anticuerpos con una única especificidad, pero eso lo tenemos que hacer que aumente la cantidad, porque si no, sería imposible. Bueno, ¿cómo hacemos que aumente la cantidad de la síntesis de esos anticuerpos? Con una célula que perdió el control de su ciclo celular, una célula tumoral, ¿sí? Y por eso se forma este hibridoma. Una parte del linfocito B con una parte de una célula tumoral. Esa célula tumoral lo que va a darle es la posibilidad de replicar infinitas veces, ¿sí? Entonces generar células que sinteticen y liberen el mismo anticuerpo con la única especificidad, ¿sí? Se llama hibridoma y son anticuerpos monoclonales. O sea, esto es el resultado de la división de un único linfocito B, un único clon que está dando mucha cantidad de anticuerpos. Bien, terminamos, chicos. ¿Preguntas? Profe, hay una compañera que no le anda el micrófono y está por el chat. A ver. ¿Y dónde está el chat? Acá. Profe, disculpe, pero hoy tuve problemas. No puedo explicar por qué. El cuadrante de... A ver, ahí vamos. Vamos de vuelta. Lo de los cuadrantes es muy sencillo. La están viendo en la pantalla, ¿no? Sí. No, ahora no se ve nada.
¿No se ve nada? Terminás de compartir acá y se te borra todo. Para. Tu presentación. Bien. Los cuadrantes, si entiendo la pregunta, es esto. Nosotros esto es lo que obtenemos a partir del histograma. Esto es el histograma a partir de, perdón, del citómetro de flujo. Entonces vamos a tener las distintas poblaciones celulares teniendo en cuenta lo que nosotros queremos detectar, ¿sí? Y como bien fácil lo hace la filmina, si este es un marcador B y este es un marcador A, lo que tengamos de esto dentro de este cuadrante va a ser B positivo, A negativo, porque dentro de A va a estar acá, pero acá arriba. Si encontramos algo en este cuadrante, va a ser A positivo, pero B negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo lo que esté acá arriba va a ser B positivo, A negativo, porque está más llegando al cero de lo que es el marcador A. Si está acá, va a ser A positivo, como dice acá, pero B negativo porque está en la parte del cero del marcador B. ¿Sí? Esto es un cuadro, un gráfico de XY, chicos. Todo lo que esté acá va a ser B negativo, A negativo, porque estamos en el cero del A y en el cero del B, y todo lo que esté acá, ¿sí? Va a ser B positivo porque estamos en la parte más alta del B, A positivo porque estamos en la parte más distal del A. B positivo, A negativo, A positivo, B negativo, A y B positivo y B y A negativo. ¿Sí? Según lo que queramos determinar, ¿sí? Granulosidad, un anticuerpo, un clúster de diferenciación, donde caiga dentro de esos cuadrantes, vamos a ver qué población estamos identificando. Sí o sí tienen que tener cámara web. Me preguntan para el parcial. El que no funciona vamos a tener que encontrarle alguna fórmula porque me van a tener que dar el presente a partir del DNI, ¿sí? O sea, de la visualización del DNI. El micrófono tiene que estar activo porque a pesar de que en el final usaron el micrófono activo, había muchas conversaciones que igual traté de disolver, pero tiene que estar activo. Así que esas serían las condiciones para poder rendir el parcial, chicos. Profe, le hago una ¿El consulta. parcial? De la clase que tenemos hoy, ¿en qué nos tenemos que enfocar? ¿Más que nada en las técnicas en general o entender más que nada el funcionamiento de los anticuerpos? Y lo que pasa es que eso o sea, la clase es de exploración. Vos vas a tener, hay cosas que vas a tratar mucho en el banco de sangre o en un servicio de medicina transfusional. Podés caer en un servicio de medicina transfusional como es el Garrahan y podés usar un citómetro de flujo. Entonces, podés llegar a necesitar conocer este histograma. Obviamente no es lo que se va a dar en la mayor parte de los técnicos, porque no todos van a trabajar en lugares, el citómetro está en lugares muy restringidos, ¿sí? La Academia de Medicina, como les dije, el Hospital de Clínicas, pero bueno, esto es como para hacerles una introducción a la técnica, pero yo me quedaría más en conocer el título, conocer las técnicas cualitativas y cuantitativas para saber qué es lo que me permiten determinar, ¿sí? Esas cosas. Ok, más que nada, primero enfocarme en qué lo aplicaría cada uno y última después desarrollar un poco más la técnica. Tal cual. Genial, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? ¿El examen qué modalidad va a tener? El cuestionario, seguro, el cuestionario Google, de otra forma no puedo hacer, chicos, son como, no sé la cantidad de gente que hay ahora. Ahora creo que llegó a haber hasta 70 personas, así que imagínense si me pongo a tomar un desarrollo o un oral, no termino más. Seguramente va a ser un cuestionario Google
como hicieron los chicos durante el final, que bueno, yo traté de persuadir las irregularidades a través de la cámara y el micrófono, por eso les pido eso. Profe, yo tengo una duda que vengo arrastrando en realidad, no sé si es de esta clase, pero con el monoclonal y el policlonal. El monoclonal yo entiendo que sale de una célula única, pero el policlonal no entendí, nunca me quedó claro de dónde salía, cómo era que se clonaba. ¿No te quedó claro el monoclonal? No, el poli. ¿Cómo de dónde se clonaba? No te entiendo la pregunta. Eh, A ver, cuando un linfocito B se activa. Hola. Sí. Cuando un linfocito B se activa, ¿qué pasa en la respuesta fisiológica del sistema inmune? Por eso les digo, no importa, o sí importa la exploración del sistema inmune porque es una clase y porque después lo van a utilizar, esto no es algo loco, pero me interesa mucho más que se acuerden las bases de la inmunología. Hoy estuve dando también inmunología clínica para para el gobierno de la ciudad, y si no tenés las bases de inmunología básica no podés entender la inmunología clínica. Pero respecto de tu pregunta, el linfocito B, cuando se activa, genera un clon. O sea, a partir de la mitosis, no es que se clona, no estamos hablando de una clonación. Es entender el concepto de clon a partir de la activación del linfocito B. Cuando se activaba porque recibía la primera señal y la segunda señal, empieza a generar ciclos de mitosis, lo que va a generar un clon de células idénticas o con mayor afinidad del BCR. ¿Se entiende? No, en realidad la duda era cuál era la diferencia entre el mono y el poli. Bueno, porque el monoclonal, que es el que haces desde la parte in vitro, ¿sí? A partir de la técnica que les mencioné recién, es un único linfocito B que va a generar un anticuerpo con una única especificidad. En la parte fisiológica está generando, o como les mencioné, se están activando varios linfocitos B, porque están reconociendo distintos epítopes de ese antígeno, lo que genera muchos clones distintos, y por eso es policlonal. Ahí está, esa era la diferencia, gracias. De nada. Alguien le dice, profe... Por fin, recién. ¿Listo, chicos? Creo que ahora estoy grabando, así que hoy se las voy a poder subir yo. No le encontraba la vuelta al Meet para grabar, pero ahora ya lo logré. Genial. Agradezco a los que subieron los links previamente cuando no lo pude hacer yo. Gracias, profe. A ustedes, buenas noches. Profe, que tengan una linda noche. Gracias.